Bienvenidos al seminario de micología aplicada. El día de hoy vamos a tratar sobre enzimas fúngicas empleadas en la degradación de gluten. Somos el grupo 3 y estamos compuestos por Alejandro Gijón y mi persona Joana Claudio. El contenido de la presentación va a ser una parte de la problemática, el objetivo, la introducción, métodos de investigación, análisis 1, análisis 2, análisis 3, las conclusiones y la bibliografía. Muy bien. Como problemática, existe lo que es la enfermedad celíaca, que es un trastorno del sistema inmunológico de origen genético, inducido por el consumo de gluten, que es una proteína presente en el trigo, en el centeno y la cebada. Este se digiere de forma deficiente en lo que es el intestino delgado de los seres humanos. Cámbiale, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas celíacas? Vamos a observar la primera imagen. Cuando un paciente está con enfermedad, con esta enfermedad, consume algún alimento que contiene gluten, que se encuentra representado en esos puntitos blancos, su sistema inmunológico lo que va a hacer es responder de tal manera que daña o destruye las vellosidades del intestino. Y esto va a provocar que los nutrientes de los alimentos no sean absorbidos, causando así una mala nutrición. Los síntomas de la enfermedad celíaca varía según la edad del paciente, siendo los más comunes en niños lo que es diarrea, fatiga, dolores de hueso, eh, y sí, eso. Siguiente, por favor. Listo. Hasta hace poco, la enfermedad celíaca era considerada una enfermedad rara, pero actualmente es una de las intolerancias más comunes y tiene una incidencia mundial en 1 de cada 150 nacidos, y se estima que solo el 9% esté diagnosticado. En la actualidad, el único tratamiento aceptado para la enfermedad celíaca es llevar una dieta libre de gluten de por vida. Y de acuerdo a la FDA, se considera que los alimentos libres de gluten son los que tienen concentraciones menores a 20 partes por millón, 20 ppm. Sin embargo, el consumo de estos productos libres de gluten representan implicaciones negativas, ya que si bien su concentración es baja, en muchos casos mejor dicho, están presentes epitopos. Bueno, con epitopos me refiero a péptidos que van a desencadenar una reacción inmune. Entonces, en muchos casos están presentes epitopos, por lo que se produce una reducción de la flora intestinal por la misma acción del sistema inmune. Esto ocasiona un efecto negativo en las actividades inmunes y alimenticias, y lo que es en la actividad inmune, esto va a disminuir la actividad eh, inflamatoria, y con eso lo que se va a producir generalmente es un incremento de presencia de patógenos oportunistas. Es por ello que existe la necesidad de contar con productos libres de gluten que sean adecuados para el consumo de los pacientes celíacos. Démele, por favor. Bueno, es así que a nosotros nos ha interesado lo que es el tema del desarrollo de la cerveza libre de gluten. Y bueno, en la actualidad existen dos estrategias principales para la elaboración de cerveza sin gluten. Una estrategia consiste en el uso de materia prima sin gluten, como lo es cereales genéticamente modificados, que eliminan o silencian genes relacionados al gluten, o por medio de pseudo cereales, como el alforfón, quinoa o amaranto. En este caso, el proceso con estos pseudo cereales, la elaboración de la cerveza, es similar al que se le hace con la cebada malteada. Pero obviamente los parámetros como lo que son la germinación, la fermentación, el pH, eh, la variedad de la levadura, la temperatura y las condiciones de almacenamiento deben ser ajustadas acorde a la materia prima que se está utilizando. Y en esto las industrias cerveceras han realizado un amplio trabajo, aunque la mayoría de fabricantes de cerveza han creado diferentes tipos mejor dicho, la industria cervecera ha creado diferentes tipos de cerveza a partir de la materia prima sin gluten, como lo es la cerveza la Ale, lo que es la Pilsen, la Lager,
y cervezas aromatizadas con limón. En estas cervezas, tanto lo que es del color, la textura y, y el sabor, no se parecen en nada a la cerveza tradicional, a las que son hechas con trigo. Y por otro lado, otro método para elaborar la cerveza sin gluten consiste en eliminar este componente de la cerveza. En este caso, lo que se realiza es agregar peptidasas microbianas. Sin embargo, esto no elimina el gluten. Lo que sucede es que quedan fragmentos muy pequeños, entre los cuales podrían encontrarse fragmentos de aminoácidos epitopos, siendo esta también uno de los principales inconvenientes en este tipo de cervezas. Y ese es uno de los motivos por el cual en algunas regiones de Estados Unidos se haya cambiado el etiquetado de libre de gluten a niveles bajos de gluten. Cámbiale, por favor. Es así que, en este sentido, nuestro objetivo consiste en identificar enzimas fúngicas con capacidad de degradar gluten para posible utilidad en la industria cervecera por medio de la revisión bibliográfica. Cámbiale, por favor. Bueno, entremos en un poco más en contexto sobre lo que es el gluten en la parte de la introducción. El gluten es una sustancia proteica que se encuentra en los cereales como en trigo, avena, centeno, espalda, entre otros productos. Está compuesto por dos factores, fracciones, que estos son proteínas que se clasifican como gliadinas monoméricas que afectan a la viscosidad de la masa y las gluteínas que son poliméricas que dan a la masa su elasticidad y fuerza. Ambas fracciones están compuestas a su vez por cientos de componentes individuales distintos para identificar cada variabilidad, ya sea del trigo, de la cerveza o del centeno, para estudiar su composición y prácticamente estos van a variar. Las gluteínas son agregaciones proteicas complejas unidas por enlaces disulfuro entre cadena. Estas agregaciones poliméricas son insolubles en etanol. Las prolaminas se encuentran, prácticamente son parte de las gliadinas y se encuentran en el endosperma del grano, donde constituyen una fuente primaria de nitrógeno necesario para la síntesis de proteínas durante la germinación. Las gliadinas y las gluteninas son proteínas de almacenamiento que constituyen casi la mitad del contenido proteico del grano maduro. Las propiedades prácticamente de la gluteína son que ésta tiene un bajo nivel nutricional y un alto valor tecnológico, siendo el responsable de la elasticidad de la masa, aportándole volumen y esponjosidad. En la cerveza sin gluten, esta se puede ver afectada en la textura, en esponjosidad de la espuma. El cuerpo de la cerveza cambia y a su vez esta se hace más liviana que una cerveza normal. No se va a sentir pesadez en el estómago. Pero vamos a familiarizarnos con un poco cómo es el sistema digestivo de las proteínas en el tracto gastrointestinal del ser humano. Pues esto se da en el estómago, en el páncreas, en el intestino delgado, hígado y algunos otros sistemas. ¿Y cómo va a actuar el mecanismo del gluten? El gluten, pues sabemos que los seres humanos necesitamos la asimilación de aminoácidos como requisito nutricional esencial. Las proteínas consumidas en la dieta sufren un proceso digestivo a lo largo del tracto gastrointestinal hasta generar productos fácilmente asimilables por los enterocitos. Como se puede observar en la gráfica, en forma de cepillo, esa es una parte del intestino delgado, donde vamos a tener presente lo que son la enumeración, ya que estos van a ser los que van a interactuar con el gluten. Donde tenemos la peptidasa del cepillo intestinal, tenemos como punto 2, tenemos los transportadores de aminoácidos, punto 3, tenemos los transportadores de péptidos, tenemos en el punto 4 las peptidasas citoplasmáticas, en el 5 los transportadores de aminoácidos vasolaterales y como punto 6 tenemos el sistema de transporte de péptidos vasolateral. Tenemos en la parte superior de la gráfica donde es el lumen y tenemos
los enterocitos, que son donde van prácticamente a pasar los aminoácidos de menor tamaño para ser segregados a la sangre y estos sean llevados a su destino. Como las gliadinas forman parte de las prolaminas, estas prolaminas son digeridas completamente, no son digeridas completamente en el tracto gastrointestinal, ya que estas tienen regiones de glutamina y prolina. Debido a la prolina y a la glutamina presente y que estos no pueden ser digeridos en su totalidad, estos prácticamente son cortados en aminoácidos de menor tamaño y llevados a través del tracto gastrointestinal. Para que esto suceda, primero estas deben ser llevadas al estómago y proteolizadas por la pepsina. Y como consecuencia de esta va a generar péptidos de gran tamaño, los cuales van a ser estudios realizados. Gracias a estudios realizados se dieron cuenta que estos péptidos de gran tamaño iban a ser procesados en lo que es en la parte del páncreas por las enzimas para ser prácticamente hidrolizados en proteínas más pequeñas que van a ser procesadas hasta el ingreso al intestino delgado en fragmentos de menor tamaño. Gracias a la tripsina, a la quimiotripsina y a la carboxipeptidasa A y B y la elastasa, se va a poder digerir esos aminoácidos que son provenientes de la prolina normalmente. Como consecuencia de este proceso de digestión se generan dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos fácilmente absorbibles por los enterocitos para cubrir las necesidades nutricionales de los aminoácidos requeridos para el ser humano. La hidrólisis de enlaces peptídicos en los que participan los residuos de prolina es producida por la actividad de la poliendopeptidásica, la cual el ser humano la carece. Por eso es que no se la puede degradar en su totalidad. Tenemos aquí un gráfico un modelo esquemático donde tenemos prácticamente las proteínas fácilmente digeribles y las proteínas del gluten. Donde el metabolismo de las proteínas fácilmente digeribles y proteínas del gluten, las proteínas fácilmente digeribles son hidrolizadas a aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos por las proteasas pancreáticas y del cepillo intestinal. Estos restos de péptidos pasan por los enteritocitos y prácticamente llegan al torrente sanguíneo. En cambio, las proteínas de gluten son resistentes a la digestión en el lumen intestinal, de modo que se generan grandes péptidos que no pueden ser transportados por los transportadores PET. Una pequeña proporción de los restos de polipéptidos generados pueden ser llevados por la lámina a través del transporte paracelular y transcelular, los cuales van a ser llevados hasta el intestino delgado para llegar al intestino grueso. Y aquí se cree que la microbiota intestinal es la que realiza el proceso de consumo de estas prolinas de mayor tamaño. Como podemos ver, tenemos péptidos de mayor tamaño de las prolinas que sobresalen, que es el MER33 y el MER19, que estos, al encontrarse en una persona celíaca, van a ser reconocidos como tóxicos. En cuanto a métodos de investigación, se emplearon lo que es diferentes motores de búsqueda y base de datos, en los cuales buscamos peptidasas fúngicas, y entre los resultados obtenidos nos enfocamos en aquellos que estén involucrados en estudios con gluten. Nos enfocamos en lo que es las peptidasas, ya que por medio de revisión bibliográfica se menciona que son enzimas con mayor capacidad de promover la ruptura de enlaces peptídicos que involucren prolina. Y recordemos que las prolinas, mejor dicho, que el gluten es rico en prolinas. Y en cuanto a los resultados, después de una amplia
recolección bibliográfica, se obtuvo que las enzimas más estudiadas para la degradación de gluten provienen de las bacterias, con 12 representantes, seguido de las plantas, siendo las enzimas fúngicas las menos estudiadas. Y con estas, actualmente, los estudios enzimáticos que produzcan hidrólisis en gluten se centran en tres tipos de hongos. Así que nos vamos a enfocar en ellos. Siguiente, por favor. Entonces, una breve descripción de los hongos que se mencionó. Bueno, Aspergillus oryzae, este es del reino fungi, de la división Ascomycota, familia Trichocomice y del género Aspergillus. Este es un hongo filamentoso, es un moho, utilizado en el Japón para lo que es la elaboración de bebidas alcohólicas, como lo que es el sake, y también para lo que es la fermentación de la soja, para la fabricación de la salsa de soja y miso. También se utiliza para la producción de lo que es vinagre de arroz. Siguiente, por favor. En cuanto a Aspergillus niger, bueno, este de igual pertenece al reino fungi, división Ascomycota, familia Trichocomice y género Aspergillus. Este género contiene alrededor de unos 200 hongos, puede existir en forma de levadura hifas, y este género tiene gran importancia o gran relevancia en lo que es la industria farmacéutica y alimentos, ya que producen lo que es ácidos orgánicos, siendo el principal productor de lo que es el ácido cítrico. Sí, ya, en cuanto, ya, entonces, retomando lo que son las enzimas, en este caso se va a exponer de aquellas que por medio de ensayos enzimáticos fueron expuestas directamente al péptido 33-mer del gluten, como una estrategia para medir su eficiencia en su degradación. Entonces, bueno, por el lado de lo que es la Aspergillus oryzae, se han empleado lo que es la enzima dipeptil peptidasa 4, abreviada como DPP4. Y adicional a esto, también se ha utilizado lo que es en la bibliografía se lo ha denominado como un cóctel enzimático, que consiste en una mezcla de enzimas. En este caso, es una mezcla de enzimas de Aspergillus oryzae y que está compuesta por esta está compuesta por dos leucilaminopeptidasas, tres endopeptidasas y una alfa-amilasa. Y por el lado del Aspergillus niger, de este hongo se han empleado dos tipos de enzima, lo que es la proliendopeptinasa, se abrevia PEP, y pepsinas. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, bueno, en la primera parte lo que se presenta el péptido 33-mer. Este péptido, recordemos que representa un gran interés en la investigación de respuesta inmunológica, en el caso de celíacos, porque contiene 3 epitopos de células T. Eso quiere que se encuentran marcadas en las líneas de diferente color. Eso quiere decir que esas secuencias de aminoácidos son las que las células T van a reconocer para realizar la respuesta inmune. Y en la derecha se presentan los resultados que se podría obtener por actividad enzimática. En un primer caso, si todas las enzimas son deficientes, el péptido 33-mer permanecería completo, generando respuestas de linfocitos citotóxicos y otras respuestas inmunes, como se puede mostrar en la muestra A. Bueno, aquí todos los segmentos de color van a generar una respuesta inmune, excepto la de color celeste claro. Ya, en otro caso que sería el ideal es el clivaje de todos los epitopos, como en el ejemplo B, el cual al ocurrir esto, el gluten ya no generaría lo que es la respuesta inmune en las personas. O un clivaje de epitopos parcial, es decir, que no se hidrolicen todos los epitopos y produzca algún tipo de respuesta inmune, como en los casos C y D. Siguiente, por favor.
Ya, entonces, bueno, ¿qué es esto? Aquí se presentan segmentos del péptido, el segmento, mejor dicho, del péptido 33-mer y los lugares donde generó hidrólisis las enzimas. En cuanto a las enzimas de Aspergillus oryzae, se empleó lo que es la enzima dipeptil peptidasa de forma individual. Esta es esta enzima puede hacer lo que es la liberación de los N-terminal. Sin embargo, eh, al enfrentarle con este péptido no fue capaz de producir lo que es la hidrólisis. En este caso, por revisión bibliográfica se pudo encontrar que esta enzima es incapaz de descomponer antes o después de lo que es prolina o glutamina. Y seguido, el cóctel de enzimas del flavoricime, que está representado como FPEP, que consiste en una mezcla de las enzimas de las peptidasas. Esta, en cambio, sí demostró que podría realizar hidrólisis en el fragmento de 33P, de 33-mer. Bueno, por otro lado, en el caso de Aspergillus niger, aquí la prolil endopeptidasa demostró ser muy eficiente en el clivaje, del péptido de gluten. En este caso, demostró ser muy eficiente en la escisión postprolina. O sea, el, esta, este enzima, este es uno de los motivos por cual esta enzima actualmente es la más estudiada en cuanto a enzimas fúngicas para la degradación de gluten. Es justamente por esta capacidad que tiene de ser muy eficiente para hacer la hidrólisis de postprolina. Y finalmente, una pepsina que tampoco no pudo hidrolizar lo que es el, el 33-mer. Y bueno, actualmente en lo que es la peptidasa de las Aspergillus niger, esta se encuentra presente en una gran variedad de estudios en cuanto se refiere al desarrollo de tecnologías enfocadas a la población, a la población enferma. Entonces, de hecho, los estudios actuales que fue lo que hizo que se tenga un gran interés por esta enzima fue que al compararla con las enzimas bacterianas, la enzima de Aspergillus niger demostró ser 60 veces más rápida que las enzimas bacterianas. Y es por eso que los estudios se centran en lo que es los cócteles enzimáticos ya elaborados, pero en el cual se le incluye a esta enzima para ver qué resultados da. Y siguiente, por favor. Bueno, cabe aclarar que las investigaciones que voy a presentar a continuación son de enzimas fúngicas prácticamente con actividad proteolítica para el gluten. En estos estudios tenemos lo que encontramos un estudio que es sobre las proteasas degradantes de gluten en trigo infectado por Fusarium graminarium. Prácticamente van a identificar las proteasas y efectos sobre las propiedades del gluten y la masa. El Fusarium graminarium pertenece al reino de los hongos, división Asimicota, familia Nectriaceae y género Fusarium, y fue descubierta por Petsch en 1936. La Fusarium es un hongo filamentoso ampliamente distribuido en el suelo y asociado a plantas. La mayoría de estas especies son saprofitos y son unos miembros relativamente abundantes en la microbiota del suelo. Los Fusarium graminarium normalmente afectan a la cebada. Se presentan en lo que son en los periodos de lluvia hasta finalizar sus cultivos. Tienen un importante impacto en la economía de la industria cervecera y también como alimento para animales, ya que la cebada es la materia prima para la fabricación del producto de la cerveza. La contaminación
por este hongo en la cebada produce lo que es el tizón, que es prácticamente dar color marrón o una coloración rosa a la cebada cuando ya se encuentra en gran afectada toda la siembra. Este también puede afectar a lo que es el maíz, el trigo, arroz y avena. Algunas de estas especies también producen micotoxinas en los cereales y que pueden afectar a la salud de las personas y animales. Estos hongos se relacionan en la degradación del gluten debido a que gracias a la investigación realizada por la Universidad de Noruega, determinaron que este patógeno reducía el gluten en la cebada. Pero el objetivo de esta investigación es identificar las posibles proteasas degradantes del gluten secretadas por los hongos Fusarium graminarium y analizar los efectos de estas proteasas sobre las propiedades de masa y el gluten. Lo que se realizó como investigación fue tomar un hongo de la Fusarium graminarium dada por el doctor Martin de la Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida y ponerlo en contacto con un sembrío de trigo. Después de observar la maduración y que el hongo ya se haya esparcido o haya infectado la siembra, este fue tomado y los granos fueron extraídos y pasados a la molienda, creando una harina semi integral ya infectada con el hongo. Después se realizó lo que es la extracción de las proteínas. Lo que realizaron fue prácticamente un lavado de la masa y un filtrado. El proceso de obtención o para verificación de las proteínas que se encuentran presentes ahí o la verificación del gluten es un largo proceso que puede costar, puede tener un costo alto. Se realizaron lo que son pruebas de simografía, que es prácticamente una técnica de electroforética que permite observar la actividad enzimática, también una espectrometría de masas en Thunder para analizar el análisis de las proteínas. Prácticamente también hicieron lo que es medir la concentración de un ensayo de proteínas en los laboratorios Biorad en Estados Unidos, utilizando la albumina de suero de bovino como estándar para estimar el contenido de proteínas. Las actividades de la proteasa se midieron mediante la simografía donde se encuentra en la corrida de electroforesis, como podemos ver en la gráfica, donde la intensidad de la banda de la simografía se redujo fuertemente con un inhibidor de fluoruro de fenilmetilsulfolino, que es en el carril B y el F, que se pudo observar una inhibición. También tenemos lo que en el carril A, que se observó que la muestra infectada que se tomó ya con el frotis grueso indicó una actividad de proteasas, de actividad fúngica. Los resultados obtenidos gracias a la simografía y a la electroforesis y a la espectrometría de masas se dieron como resultados relevantes que algunas proteasas pueden ser digeridas las proteínas de sustratos incluso en condiciones de desnaturalización con SDS. Esto implica que presenta un frotis grueso en lugar de unas bandas distintas de simograma. Eso hace que esas bandas se vean más gruesitas. La simografía, simografía nos presentó lo que son el estudio de las proteasas de tipo serina secretadas por la Fusarium graminarium, que se encontraron en abundancia. Y también que van a actuar degradando el gluten. También se tuvo la serina carboxipeptidasa. Y aquí podemos observar lo que se logró obtener. Gracias a la espectrometría de masa se logró ver que existieron 12 proteasas fúngicas y el análisis de proteínas por SDSP
Se logró también observar 40 proteasas fúngicas y en el simograma se identificaron 179 proteínas que eran y 24 de ellas pertenecían a proteasas. Los resultados de este estudio indican que las proteasas fúngicas degradan las proteínas del gluten, no solo en el grano, sino también durante la preparación de reposo de la masa. El estudio nos permitió conocer conocimientos sobre las proteasas fúngicas y el papel potencial que puede brindar estas a la degradación del gluten. Estudios realizados por los mismos autores de este estudio, en enero del 2020 publicaron que se ve influenciado el desarrollo de este hongo en la cebada debido a las condiciones climáticas que se exponga. Por otro lado, tenemos otro estudio que se encontró que es el uso de los enterococos seleccionados y proteasas de Rhizopus oryzae para hidrolizar las proteínas de trigo responsables de la enfermedad celíaca. Este pertenece al reino fungi, filo Simicota, división Eucomicota, clase Simiomycete. Este hongo vive en todo el mundo en la materia orgánica muerta. Este puede infectar a lo que es zanahoria, piña, mango, entre otros. Las hifas de estos hongos pueden ser anchas, o sea, fácilmente observables. Forma parte del ecosistema fúngico responsable de estos productos fermentados. Se puede usar para el consumo humano dentro de los Estados Unidos, sin embargo, estos hongos filamentosos no se consideran de seguridad consumirlos. Esto lo dio parte la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, debido a que estos son patógenos y pueden afectar la salud. Estos hongos también tienen la utilidad en la cultura asiática para producir recetas tradicionales, que son el tempe. También pueden estar influenciados en lo que es la descomposición de frutas, verduras y cereales con propiedades sensoriales únicas. Esta investigación tuvo como objetivo utilizar un conjunto de enterococos seleccionados y proteasas fúngicas para hidrolizar el gluten del trigo durante la fermentación. Pero ¿cómo se llevó a cabo? Prácticamente lo que utilizaron fue el trigo en agua y realizaron un caldo en el cual agregaron los enterococos y las proteasas fúngicas de la Rhizopus. Realizaron lo que son una prueba en blanco y dos pruebas que las denominaron A y B. La una tiene harina más enterococcus y la B tiene las dos, unas proteasas de Rhizopus y un enterococcus que se dejaron reposar por alrededor de 48 horas a 27 grados centígrados. Se fermentó la masa líquida elaborada con la harina y el trigo y dejaron fermentarla. Se utilizó un vortex por 15 minutos para realizar la agitación y se puedan separar para evitar la contaminación de las albuminas con las gliadinas. Lo mismo se realizó un filtrado para separarlas y poder ser analizadas en un SDC page, donde se mostró que las fracciones de la albumina y la glutamina se hidrolizaron parcialmente, mientras que las gliadinas casi desaparecieron en la masa A y B, como se puede observar en la tabla. Si observamos en las muestras que CAT es la muestra el blanco y A y B son las muestras tomadas, donde podemos observar que hay una pérdida de las gliadinas. Es importante tomar en cuenta que se desaparecieron las gliadinas debido a que estas forman parte de las prolinas, que son las 33 MER, que prácticamente son difíciles de digerir en las personas celíacas.
En conclusión de esta investigación, concluyeron que el uso de los enterococos con las proteasas fúngicas mostraron una disminución de la concentración del gluten de más del 98% durante la fermentación prolongada. Es importante resaltar que en esta investigación queda con un continuar debido a que ellos van a realizar más investigaciones de la Rhizopus para saber si puede ser consumible para el ser humano, tanto en la masa de pan como para la industria cervecera. Como conclusión, nosotros se tiene lo que es la Aspergillus araceae, que tiene la proteína, la enzima flavouriceme, el Aspergillus niger, que es la prolilendopeptidasa, y tenemos de la Fusarium graminarium, que tenemos la serina carboxipeptidasa y la serina endopeptidasa, y la Rhizopus oryzae, las proteas en general, ya que solo se las incluyó no con la finalidad de estudiar unas proteas en específico, sino en todas. Y bueno, entonces de esta manera, con las enzimas presentadas, consideramos que podrían ser empleadas en estudios para las aplicaciones de la industria cervecera. Como dos ejemplos de ello puede ser la tecnología recombinante, como realizar la expresión en una levadura, o realizar lo que es la inmovilización de enzimas. Para esto colocarlo en el proceso de elaboración y poder eh, realizar o desarrollar cervezas libres de gluten que no represente riesgos a la población. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.